pues va a salir ahora sí que mocha a la clase, ¿no? Pero en fin, denme chance nomás para corregir el error. Entonces, repitiendo para que quede en la grabación, estamos hablando del sistema financiero mexicano. El sistema financiero mexicano es un conjunto de instituciones, ¿no? Y que van a servir para captar, administrar y canalizar inversiones, ¿no? ¿Y cuál es el efectivo principal? El ahorro, tanto nacional como extranjero, que se vaya depositando en esas instituciones. ¿Y cuáles son esas instituciones que forman el sistema financiero mexicano? Los grupos financieros, la banca comercial, la banca de desarrollo, las casas de bolsa, las sociedades de inversión, las aseguradoras, las arrendadoras financieras, las afianzadoras, los almacenes generales de depósito, las uniones de crédito, las casas de cambio y las empresas de factoraje. Entonces no hay sistema asegurador, no hay sistema bancario, no hay sistema bursátil. Es un sistema financiero mexicano y un conjunto de instituciones que pueden recibir cualquiera de esos no. Los grupos financieros, ¿quiénes son? ¿No? Pues los grupos financieros son un conjunto de instituciones, de asociaciones, de intermediarios de muy diferente tipo, se ponen de acuerdo para seguir políticas comunes y responder conjuntamente de sus pérdidas. ¿Y quiénes pueden participar en los grupos financieros? Pues cualquiera de los que mencionábamos anteriormente, de todas aquellas instituciones que están dentro de los grupos financieros. Pero en particular, ¿no? La figura de grupo financiero permite la unión de bancos con casas de bolsa y compañías de seguro. El ejemplo que puse anteriormente y que no quedó grabado era el grupo Banorte, el grupo BBVA, el grupo Banamex y otros grupos, ¿no? Otra cosa, banca comercial. Bueno, son instituciones de crédito, todas deben ser siempre, todas estas instituciones que forman el sistema financiero mexicano deben de contar primero con la autorización del gobierno. Y entonces la banca comercial está para captar recursos financieros y otorgar créditos. Captar recursos financieros son los depósitos, son las cuentas de banco, ¿no? Es ese movimiento de tener una chequera de un banco, es que tú ya confiaste, depositaste esos recursos financieros y si nada más lo tienes en cuenta de cheques no te da nada. ¿Y ellos qué hacen con tu dinero? Pues luego lo prestan y empiezan a ganar intereses de ese crédito. Esa es la banca comercial. Y además ellos son los que fijan tasas de interés activas y pasivas. Explicaba que tasas de interés activas son aquellas superiores a la inflación y tasas de intereses pasivas son menores a la inflación. Después, el tercero eran las bancas de desarrollo. La banca de desarrollo no son aquellas instituciones de banca y crédito a largo plazo, ¿no? Y que están sujetas a las prioridades que marca el Plan Nacional de Desarrollo. Es como decir que el gobierno tiene su propia banca para desarrollar sus programas nacionales.
Pero para haber desarrollo, pues tiene que haber financiamiento, tiene que haber dinero. Y entonces estas instituciones del gobierno, llamadas banca de desarrollo, son los que empiezan a prestar ese dinero. Y como ejemplo, la Nacional Financiera, NAFIN, está para promover el ahorro, la inversión y canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento industrial. Entonces, en una palabra, la banca de desarrollo tiene como objeto financiar proyectos prioritarios para el país. Hasta aquí íbamos, así que vamos a continuar. Repetí esos tres puntos porque no estaba grabando, así que disculpe. Las casas de bolsa pues son entidades financieras privadas autorizadas siempre por el gobierno para actuar en el mercado de valores. ¿Y cuál es su finalidad principal? Ayudar, auxiliar a los inversionistas en la compra y venta de diversos tipos de títulos mercantiles, como pueden ser los bonos, los valores, las acciones, etcétera, etcétera. Entonces ya vimos casa de bolsa, ¿no? La que sigue, sociedades de inversión, también deben de estar autorizadas por el gobierno y es una entidad que realiza inversiones en acciones de empresas de muy diferentes industrias. Pero para los inversionistas, las sociedades de inversión son muy útiles porque tienen una cartera diversificada y entregan rendimientos superiores a los instrumentos de renta fija. O sea, ya no tienes tú que andar jugando tú a la bolsa, sino que ya te van orientando. Son sociedades que te van a ayudar a tener ya digerido lo que va a ser el campo de tu inversión. Las aseguradoras, le puse un tache aquí abajo, porque esta definición no la pude conseguir dentro de el Banco de México. Entonces, aquí lo que dice, pues ahí se lo pongo para que ustedes lo conozcan. Pero las aseguradoras son instituciones que reciben transferencias de riesgo de todos los clientes de manera particular para cubrir riesgos de fallecimientos y riesgo a la propiedad. Eso sería una expresión, ¿no? O sea, el riesgo de fallecimiento cubre la vida y cualquier lesión corporal que provoque una invalidez, ¿no? Y en cambio, los riesgos de la propiedad pues son odive, edificios, mercancías, maquinaria, mobiliario y equipo, objetos de imposible reposición, dinero y valores y vehículos. Entonces, es mía esa presentación, pero yo andaba buscando, ¿no?, alguna definición de aseguradoras dentro de lo que es el Banco de México para que todas fueran autoría de Banjico, ¿no? Arrendadoras financieras son organismos auxiliares de crédito que adquieren bienes y conceden el uso temporal a plazo determinado a una persona física moral. ¿A cambio de qué? A que les paguen una renta, ¿no? Por eso son arrendadoras financieras.
Entonces, como no tienes tú dinero para comprarte un carro, pues yo te lo voy a conseguir. ¿Qué carro quieres? Ah, pues yo quiero el carro último modelo. Muy bien, te lo dan a tu gusto y te dicen, el arrendamiento financiero va a ser una mensualidad. Y entonces tú vas pagando la mensualidad y dentro del contrato te dicen, si al final de cada año estás tú dispuesto a adquirirlo, lo puedes hacer. Entonces es un apoyo para aquel que no tiene dinero, quiere un crédito, lo puede empezar con arrendamiento, no es dueño del automóvil, va pagando una renta por el uso y al final de cada año tiene la opción de comprarlo al valor depreciado que tenga el bien en ese momento o seguir con el arrendamiento financiero. Obvio que en el arrendamiento, además de la renta propia de lo que sería el doceavo de la depreciación, va incluido un interés a favor de la arrendadora financiera. La fianzadora tampoco es de Banjico, ¿no? Afianzadora, ¿qué cosa es? Aquí le pone, es la persona moral autorizada legalmente para otorgar fianzas. El seguro es un contrato principal, en tanto que la fianza es un contrato accesorio de garantía. No es, y le pongo tache para que ustedes tengan con claridad y transparencia lo que no es de Banjico, ¿no? ¿Qué cosa es una afianzadora? Una afianzadora son instituciones que respaldan, ¿no?, el riesgo de incumplimiento en los contratos. O sea, cuando hay un contrato entre dos personas y alguna de ellas incumple, la fianzadora cubre ese riesgo de incumplimiento de tal forma que el otro individuo, porque siempre hay dos personas que hacen un contrato, ¿no? El que no cumple no dañe al que queda expuesto, ¿no? Entonces eso sería una afianzadora para mí, ¿no? Almacenes, que si hay alguien que quiere preguntar, hágalo, me interrumpe, por favor. Almacenes generales de depósito. Los almacenes generales de depósito tienen por objeto, como dice su nombre, almacenar, guardar, conservar, manejar, controlar, distribuir o comercializar bienes o mercancía que el público deja bajo su custodia o que pueden encontrarse en tránsito amparados por certificados de depósito. O sea, es todo, ¿no?, un proceso completo de administración. Y han existido estos almacenes generales de depósito, pero ya hace ya muchos años, ¿no? Pero existe la ley, existe la regulación, entonces que lo conozcan ustedes qué cosa es el almacén general de depósito. Yo diría, no nomás que se confíen en almacenar, no, almacenar y todo lo que puede realizarse, guardarlo, conservarse, manejarse, moverlo, controlarlo, distribuirlo, comercializarlo, ¿no?
Por ejemplo, antes existía hace muchos años la CONASUPO, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Comisión Nacional de Subsistencias Populares, algo así que era la Comisión Nacional de Subsistencias Populares. O sea, había todos los productos y se vendían a muy bajo precio. Era la Almacenes Generales de Depósito. O sea, había la mercancía, se entregaba y ahí se encargaban de guardarlo, conservarlo, manejarlo, controlarlo, comercializarlo, si fueran bienes o mercancías, ¿no? La leche en polvo, en aquel entonces, ¿no? Uniones de crédito. Entonces ya llevamos, perdona, aquí me brinqué. Entonces ya vimos aseguradoras, aunque no es la definición que arrendadoras financieras, las afianzadoras, los almacenes generales de depósito, las uniones de crédito, son sociedades anónimas sujetas a la regulación y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y las uniones de crédito, ¿no? Son como intermediarios financieros no bancarios. Y su fin principal es facilitar a sus socios el acceso al crédito y a la inversión en condiciones favorables. Son no bancarios, pero les permiten dar crédito y recibir del público efectivo. En esas uniones de crédito le han robado a las personas, pero a manos llenas. O sea, les dicen que no son bancos y de repente les dan chance de que manejen dinero. Entonces, al recibir su dinero, les prometen alguna cosa y a la hora de la hora, pues se los roban. Casa de cambio, están dedicadas, son instituciones financieras autorizadas por el gobierno, etcétera, etcétera, dedicadas a la compra-venta de divisas de diferentes países y que pueden o no estar vinculadas a un grupo financiero. En México estas instituciones son reguladas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, casa de cambio, puedes tú no ser banco, no ser nada, pero tú quieres mover divisas, pues lo puedes hacer, consigues la autorización y tú solito tienes tu casa de cambio, ¿no? Empresas de factoraje. Este es muy interesante y pocas veces llega a nuestro conocimiento, a no ser que tú estés metido en compra y venta de artículos, ¿no? Empresas de factoraje son organizaciones financieras, ¿no? Y ellos se reservan el derecho de aceptar las facturas de tus clientes. Vamos a suponer que tuviéramos entre nosotros, ustedes y yo, tuviéramos un negocio de vender por correspondencia. Entonces vamos vendiendo por correspondencia y a meses sin intereses, ¿no? Para vender. Pero no somos bancos, tenemos un capital, nos movemos, pero de repente viene la inflación o viene la pandemia y pues no me podían pagar. Entonces yo tenía mucho papel, mucha factura, pero no me podían pagar. Entonces, estas empresas de factoraje fueron la bendición. ¿Por qué razón?
porque estas empresas de factoraje empezaron a sacar, ¿no? Llamadas de que contaban con el dinero suficiente para comprarles esas facturas, comprárselas. Ah, caray, ¿cómo me vas a comprar facturas que no me están pagando? Ah, ellos hacían, ¿no? Se reservaba el derecho de aceptar las facturas de tus clientes, hacía un análisis de tus cuentas por cobrar. Y si eran de calidad del deudor, del plazo estipulado, el importe y la posibilidad de cobrar la factura, te lo compraban. Pero ¿qué crees? No te compraban peso por peso, te las compraban con un castigo. Y te decían, oye, por los deudores, por el tipo de plazo, por el importe o por la posibilidad de cobrar la captura, te lo compro al 80% de su valor. Ah, caray, ahí ya estabas perdiendo 20%. Pero ¿qué decíamos? Oye, prefiero perder 20 al 100%. Más vale el 80% de algo que el 100% de nada. Entonces, esto fue algo extraordinario, porque las empresas de factoraje se dedicaban a eso, a conseguir, ¿no? Papel que era valedero, que era legal, que tenía todos los condicionamientos, pero los diferentes empresarios tenían problemas y tenían ahí los papeles, pero le decían, oye, banco, mira, quiero que me hagas el estudio de mi cartera y ver en cuánto me lo compras. Esa era la realidad, pero ellas eran unas empresas autorizadas en donde la ley les decía que ellos podían comprar facturas de clientes, pero que analizaran las cuentas por cobrar, la calidad del deudor, los plazos estipulados, el importe y la posibilidad de cobrar la factura. Y si de acuerdo con su experiencia era viable esa cartera, pues se compraba, ¿no? Pero con un castigo que el empresario que estaba necesitado de ello, pues lo aguantaba. Yo conocí casos de 80%, otros de 90%, pero siempre andaban entre el 80 y el 90, ¿no? Por ahí se movía. Ya más abajo del 80%, quiere decir que esa cartera era difícil de manejar. Bien, entonces hasta aquí he hecho pues esta presentación de este documento tomado de lo que es Banjico, ¿no? Aquí le voy a borrar para que todos ustedes tengan, ¿no? Ahí es Banjico, ¿no? Bien, entonces hemos visto el sistema financiero mexicano está compuesto por grupos financieros, banca comercial, banca de desarrollo, casas de bolsa, sociedades de inversión, aseguradoras, arrendadoras financieras, afianzadoras, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, casas de cambio y empresas de factoraje. Según el programa, hay nombres que ya no están incorporados en la actualidad. Por eso les decía, no hay sistema bursátil, no hay sistema bancario, no hay sistema asegurador, no hay sistema afianzador, no hay el sistema de ahorro para el retiro, ¿no? Han cambiado esas situaciones, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de lo que es el sistema financiero mexicano. Y por aparte, ¿no? Tenemos, aquí entraron, aquí nos dan las AFORES,
las administradoras de fondo para el retiro. Ah, no, porque a ellas las supervisa la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro. Entonces, la Comisión de Ahorro para el Retiro fue diseñada única y exclusivamente para, ¿no?, supervisar las AFORES. Entonces, ¿hay alguna pregunta, jóvenes, sobre lo que es el sistema financiero mexicano? Que tengan muy claro que el público tiene recursos y el efectivo de manera particular. También puede haber, se puede manejar mercancías, ¿no? Pero de manera particular es el efectivo. Entonces, el efectivo puede entrar al sistema financiero mexicano a través de bancos, a través de casas de bolsa, de sociedades de inversión, de aseguradoras, de arrendadoras financieras, de afianzadoras, de almacenes generales de depósito, de uniones de crédito, de casas de cambio o de empresas de factoraje. Entonces, que lo tengan presente. Ese es el sistema financiero mexicano. ¿Dudas, preguntas sobre esto que acabamos de platicar? Ahora, ¿qué viene? Una bronca enorme, porque hay leyes, ¿no?, para grupos financieros, hay leyes para bancos, hay leyes para la banca de desarrollo, hay leyes para las casas de bolsa, hay leyes para las sociedades de inversión, hay la ley para las aseguradoras, hay ley para arrendadoras financieras, hay ley para las afianzadoras, hay ley para almacenes generales de depósito. Oigan, ley. Yo no soy abogado. ¿Ustedes creen que yo les voy a poder explicar cada una de esas leyes y en las horas que quieran? A lo mejor en un semestre podemos hablar de la Ley General de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Chance y podamos ver en un semestre, pero oigan, en unas horas y en una edad temática. O sea, creo que a veces, con todo respeto, pero a veces el diseño que se hace de los programas de la carrera, pues a veces como que adolecen de que no tienen el panorama completo de todo lo que está detrás, ¿no? Esa es pues mi opinión y por eso me permití comentarles que lo que está escrito en el programa, pues primero no hay los sistemas bancarios, no hay el sistema, ¿no?, asegurador y el sistema afianzador y el sistema de ahorro para el retiro. O sea, así lo redactaron, pues está bien, ¿no? Pero que ustedes no se vayan con esa idea. Este es el sistema financiero mexicano y este es el conjunto de instituciones que caen dentro del sistema financiero mexicano. Y para cada una de ellas hay su propia legislación que las supervisa. Entonces vamos a pasar a ese punto, ¿no? Entonces, ¿no hay preguntas, jóvenes? Bien, entonces vamos a pasar. Entonces, viene ahora... Entonces, aquí tenemos, no sé si ya lo compartí.
¿Ya estamos todos? Bien. Dentro de el foro de la materia tenemos, después del objetivo, esta herramienta para documentar la unidad temática número 5, que se llama, ¿no?, dentro de otra forma de expresión, el marco legal de las instituciones financieras, los bancos, los seguros y algunas otras, ¿no? Y entonces le damos ahí y voy a compartir, ¿no?, esa pantalla. ¿Ya la tenemos a todos, por favor? Ya, profe, ya se puede ver. Qué bueno, gracias. Entonces tenemos aquí en pantalla todas las legislaciones. Se llaman las leyes federales, ¿no?, al 14 de noviembre del 2022, ¿no? Y aquí tenemos desde la 1, y vamos a hacerlo rápidamente para que conozcan cuántas leyes hay. 310, acá está abajo. Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político. Entonces son como 310. Ah, caray. Pues entonces tenemos que empezar a buscar una por una y a lo mejor podemos encontrar alguna que conozcamos. Los abogados pues lo conocen a la perfección, pero nosotros pues, ¿no? Entonces primero aquí hay herramienta para que conozcan la legislación federal. Son primero leyes federales, ¿no? Aquí tenemos la Constitución, el Código Civil Federal, que nos sirve en seguros para la responsabilidad civil. Después de los códigos siguen ley aduanera, ley agraria, ley de amnistía, y dentro de toda esta legislación podemos encontrar alguna que conozcamos nosotros. Entonces, eso para mí fue muy difícil. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Ah, pues les voy a mostrar. Vamos a regresarnos, ¿no?, a esta parte. Y entonces, esta es una herramienta para todo lo que hay. Entonces dije, conozco la CUS y la ley de seguros, esa sí la voy a poner. Conozco la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, esa también la voy a poner. El código de mejores prácticas de gobierno corporativo, esa sí tengo una idea de lo que es, pero dije, me voy a echar un clavado al Banco de México. Y esta fue la buena. Y aquí en esta legislación tenemos pocas leyes, ya no son las 310, pero aquí ya tenemos la ley del ahorro y crédito popular, la ley de concursos mercantiles, ley de fondos de inversión, ley de instituciones de crédito, ley de instituciones de seguros y de fianzas, ley de la Casa de Moneda, no nos toca, ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sí nos toca, ley de los sistemas de ahorro para el retiro, ley de protección del ahorro bancario, ley de protección y defensa al usuario de servicios financieros, ley del mercado de valores, ley de organizaciones y actividades auxiliares de crédito, ley general de sociedades cooperativas, ley orgánica de Nacional Financiera,
Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, etcétera, etcétera. Entonces, aquí esta herramienta es la que nosotros debemos de utilizar. Aquí están los códigos fiscales, el Código Penal Federal, ¿no? Y diferentes decretos. Pero esto ya es más resumido. Pero nada más se los muestro como herramienta. Porque meternos a explicar cada una de esto y darles un resumen de cada ley, pues es difícil, porque las leyes, si ustedes ya han visto, por ejemplo, la ley sobre el contrato de seguro, la ley de la CONSAR, la ley de ¿qué otra ley conocemos? La ley de seguros y fianzas. Entonces, tienen siempre títulos y dentro de sus títulos tienen diferentes capítulos. Entonces, son muy extensos. Nos vamos a dedicar a comentar de manera muy general las que yo les mostré. Entonces, en el foro de la materia, tienen ustedes ya a su alcance esta situación, ¿no? Después, ¿de dónde yo tomé esta información para darles a ustedes el resumen de una parte que se llamaba educación, algo así como educación? Entonces, conociendo Banjico, política, sistema financiero, no, servicios, oferta educativa, creo que fue por aquí, servicios, entonces aquí voy a ver si es en oferta educativa, aquí Banjico Educa, de aquí me metí, sale esto, sale Soy Banjico, perdón, no me lo están viendo, ¿verdad? Pero ahorita se los muestro. Entonces, aquí en Educa, dice, hola, soy Banjic, el asistente virtual del Banco de México. Entonces yo dije aquí, pues le voy a preguntar, a ver, sistema financiero mexicano, sistema financiero mexicano, ¿no? Entonces, le daba yo aquí, no sé si lo están apreciando, ¿no? Y me devolvía el texto aquí, que es el que yo copiaba y trasladaba a esa hoja que hice la presentación. ¿Y por qué lo hice así? Porque es cuestión de legislación y yo no lo tengo y trato de transmitirles lo que yo haría para conseguir ese material y esa información, ¿no? Bien, bien, entonces ya expliqué esta parte, ¿no? Ahora voy aquí a compartir. Entonces ya estamos en el foro de la materia y ahora sí, dentro de los seguros tenemos a la CUS interactiva. Pues entonces vamos a conocer la CUS interactiva si ya no se acuerdan. Ya todos estamos viendo. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Sí, ya se ve. Ya lo están viendo, ¿no? Entonces, la circular interactiva es una maravilla. ¿Por qué razón? Porque tiene del lado izquierdo el índice. Ninguna ley tiene índice. Te dan la ley y te dicen título, capítulo. En cambio, esta Comisión Nacional de Seguros y Fianzas aquí nos está diciendo qué capítulos hay, los anexos y los anexos transitorios. Y aquí nos va diciendo
capítulo 1, introducción, disposiciones preliminares, solicitud y otorgamiento de autorizaciones, el gobierno corporativo, ¿no? No es una ley, son artículos dentro de la ley, ¿no? De los productos de seguros, de las reservas, o sea, son muchos capítulos, ¿no? Aquí son muchos capítulos. Entonces hay que tener, pues no se puede ver tantos capítulos, ¿no? Y esto es hablando de la circular única de seguros y de fianza. Entonces aquí tenemos el índice del lado izquierdo y acá del lado derecho, ¿no? Tenemos la parte, voy a admitir aquí, entonces, tenemos aquí la circular única de seguros y ustedes van conociendo todos los artículos, los considerandos, y ese es lo que es la primera introducción. Pero vamos a ver que quisiéramos ver aquí de las sociedades controladoras de grupos financieros, la 25 es el capítulo 25, le damos ahí y nos despliega el capítulo 25.1, base para elaboración y difusión, ¿no? Entonces, le damos y nos manda hasta el título 25 de las sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a inspección y vigilancia. Y ahí nos empieza a decir todos los artículos y algunos tienen, ¿no? Segunda, tercera parte, aquí parece ser que es de un solo golpe. Entonces, es muy largo, ¿no? En una sola pantalla, larga, pero nos dice todo. En cambio, hay otros, ¿no? Que requieren voy a ver algún otro, a ver, para mostrarle, de las disposiciones preliminares, le damos y nos hable el 1.1. Aquí está título 1 de las disposiciones preliminares, ¿no? Y también me lo despliega en una sola, quiero mostrarles otro donde hay varios desplegados, ¿no? A ver, de las reservas técnicas. Entonces aquí tenemos, este es el 1, ¿no? Yo no quería el 1. De las reservas técnicas dije, entonces, entonces aquí está de la Constitución, incremento de las reservas, capítulo 1. Aquí ahora sí ya estamos en el título 5. Lo que les decía son títulos y dentro de cada título son varios capítulos y el problema es que como no tienen índice, pues te las tienes que estar echando, ¿no? Entonces esta ya es más fácil para explicar y además sí tengo yo cierto conocimiento de esta parte y lo puedo platicar con ustedes, ¿no? Pero lo que quiero es que a veces hay complementos, aquí todo sale hasta el final en una sola partida, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, vamos a la ley, esta es la circular. Entonces aquí tenemos la circular de color azul, con color negro la ley,
le damos ley de instituciones de seguros y de fianzas. Vamos a ver el título segundo de las instituciones. Me abre y me dice capítulo primero de las instituciones de seguros, capítulo segundo de las instituciones de fianzas y capítulo tercero de las reaseguradoras y afianzadoras. Vamos a ver el capítulo primero. Vean cómo tiene aquí secciones 1, sección 2 y sección 3. No quiere decir que el tema se agota en esta pantalla, por muy larga que fuera, sino que sigue dentro de este título segundo. Va a haber la sección 1, la sección 2 acá arriba y la sección 3. Eso pues, solamente los abogados lo conocen. Entonces, ustedes, si van a meterse a la cuestión de bancos, a la cuestión de casa de bolsas, a las afores, pues van a tener que tomar un curso de legislación. Yo les puedo hablar de lo que son seguros y fianzas, ¿no? Y en cierto sentido, de la cuestión de la CONSAR y de las afores, por la cuestión de Zurich Afore, que me tocó a mí fundarla, crearla desde el cero, ¿no? Entonces, pues te tienes que meter y vas aprendiendo a trompones y jalones, pero así fue como yo la hice, ¿no? Entonces, no les quiero mentir, les quiero decir que más o menos esto sí lo puedo explicar, lo puedo conocer, puedo contestarle quizá alguna pregunta, pero hasta ahí nomás, ¿eh? No crean que yo soy la maravilla en zancos y se los puedo explicar. Entonces, es herramienta para consultar, para que ustedes al menos aprendan qué cosa hay, cómo va abriendo, cómo va desplegando el índice del lado izquierdo, y un capítulo puede tener secciones o un título puede tener varios capítulos y cada capítulo puede tener varias secciones. Después viene la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. Entonces, aquí viene el ejemplo clarito de lo que les quería yo mencionar, ¿no? Vean aquí, vamos a darle y no vamos a encontrar ningún índice, ¿eh? Capítulo empieza luego con el capítulo 1 y para adelante. No hay índices. Aquí ya empezó otro capítulo 2, sección 1, y ahí se va a ir y va apareciendo. Entonces no hay dónde ver, sino hay que ir cada ley por ley y ver que está todo seguido, ¿no? Y la otra cosa que les quería mostrar es el Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial Mexicano. Aunque aquí diga no se encontró la página, tenemos la liga acá arriba, vamos a darla, y ahí vamos a tener el Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, que es lo nuevo que hay dentro de todas las leyes, en donde ya se va a obligar a los accionistas a que tomen papel directo en la operación, que se vean más involucrados, que su persona se vea involucrada, no nomás su capital, sino que él vaya participando, ¿no? Y aquí tenemos la introducción en el capítulo primero, pero creo que debería tener índice. Mensaje del presidente,
del Consejo Coordinador Empresarial, qué es lo que pretende presentar, ¿no? Entonces, hay la prevención y solución de controversias entre los accionistas y consejeros, recomendar la incorporación de la mujer y la integración del Consejo de Administración, la selección, contratación, evaluación y compensación a los consejeros, la elaboración del acuerdo familiar para su representación en los órganos de gobierno, y así va llevando, ¿no? Todo lo que tenga que ver con cada una de las diferentes etapas en donde se da el gobierno corporativo, ¿no? Aquí va hablando de qué es definiciones de gobierno, habla de qué es la práctica, qué principios son los que se pueden generar, ¿no? Y vámonos al final, donde viene la administración de los riesgos, en donde debe de intervenir el Consejo de Administración. Me voy de una vez hasta el final y fíjense nomás, son 59 prácticas o 60 creo que vi. Son 60 prácticas, ¿no? Función de riesgo y cumplimiento. ¿Se acuerdan que dentro de los riesgos está también el de compliance, el riesgo de cumplir con lo que marca la ley? Entonces ahora se le pide que el gobierno corporativo esté al pendiente de todo lo que ocurre dentro de la organización y de manera particular todas aquellas funciones que son genéricas, evaluar los mecanismos que presente la dirección general para identificar, analizar y administrar y controlar los riesgos a los que está sujeta la sociedad. Por eso ahora ya los administradores de riesgos tienen que reportar, ¿no?, al Consejo de Administración. Obvio que hay el área de administración de riesgos, hay el comité de administración de riesgos, en donde la administración de riesgos participa con otros funcionarios de alto nivel, y ya el representante del comité de riesgos lo sube al Consejo de Administración, ¿no? Analizar los riesgos identificados, definir los riesgos estratégicos, definir los riesgos financieros, ¿no? Aspectos operativos, dentro de los aspectos operativos, el protocolo para evitar ataques cibernéticos y robo de información, políticas para el uso del teléfono, del internet, las redes privadas, las redes sociales, mecanismos para asegurar la continuidad del negocio, protocolos para difundir, incertidumbre económica, cambios regulatorios. O sea, nuevamente es un repaso de todo lo que ustedes han ido viendo. Y entonces va sacando la práctica 55. El Consejo de Administración debe dedicar tiempo en una de las sesiones del año a evaluar los riesgos estratégicos. Por eso se les decía, es necesaria la reunión anual del director general con todos sus ejecutivos de alto nivel en un hotel para trabajar el direccionamiento, el plan estratégico del próximo año. Por eso dice, dedique tiempo en una de las sesiones del año a evaluar los riesgos estratégicos. Esa es la práctica 55. La 56 se recomienda que se apoye al Consejo de Administración
en el seguimiento de los direccionamientos estratégicos. ¿Quién lo va a hacer? El administrador de riesgos y el comité de riesgo. Práctica 57. Se recomienda que se auxilie al Consejo de Administración en la evaluación de los mecanismos de análisis, control, pues va a ser el área de administración de riesgo. La 58, se recomienda que el director general presente al Consejo de Administración en cada una de las sesiones del año un informe sobre la situación. Cada mes el director general tendrá que llevar al Consejo de Administración un informe sobre la situación que guarda cada uno de los riesgos identificados. La 59, se recomienda periódicamente se realice una revisión y se emite un informe actualizado y detallado del estado que guarde el cumplimiento de las disposiciones legales de la administración. Y finalmente, ¿no? La 60, se recomienda que cuando menos una vez al año el Consejo de Administración le informe, ¿no?, de que esté enterado sobre todos los litigios pendientes de pago. Ahí se cubre el riesgo legal, porque puede haber una bronca. Y para terminar, ¿no? Ya no está, entonces el riesgo legal está antes, ¿no? ¿Por qué razón? Porque un problema, ya les conté ese caso reciente en seguros, donde un siniestro que costaba 1 millón, por no pagarlo en su debido momento y hacerlo pleito, vinieron pagando los 250 millones de pesos. O sea, por las demandas, los intereses, los castigos que ahora hay en la ley, al interés más alto se le debe de acreditar por cada día retrasado. Entonces aquí está la cuestión legal, no función, finanzas y planeación. Debe de haber aquí una que es la parte legal y la parte de cumplimiento, ¿no? No, aquí es cómo se pagan los sueldos, los salarios, la cuestión legal, ¿no? Entonces, este es el gobierno corporativo, son nuevos artículos donde se ha pedido función de finanzas y planeación, que debe de haber proponer el rumbo estratégico que se va a seguir, los lineamientos generales. Bien, o sea, eso es lo que es el gobierno corporativo. Y después la legislación de interés, y era todo lo que yo les quería mencionar de la parte jurídica. Lo que más les puede servir de esta unidad, desde mi punto de vista, es el apunte que vimos al principio. Que ustedes conozcan el sistema financiero mexicano y cómo localizar las diferentes legislaciones que existen, regulaciones que existen en la hoja de Banjico, ¿no? Para que ustedes tengan una mejor idea sobre esta parte, ¿no? Y entraremos a la unidad temática del profesionalismo. ¿Hay alguna duda sobre la cuestión legal, no? O sea, traté yo de desarrollarle el sistema financiero mexicano, que conocieran todas esas instituciones que la conforman y dónde pueden encontrar las diferentes legislaciones. Hasta ahí. No más, ¿no? ¿Por qué razón?
porque empezar a profundizar, a que tengan ustedes un panorama completo, pues requiere de una persona que sea como mínimo abogado. Yo no lo soy. Entonces, ahí me abstengo y les presento algunas herramientas que le pueden ayudar al interesado. Y como nota adicional de mi parte, que para conocer una legislación, una regulación, pues hay que estudiarla durante un semestre. A nosotros nos enseñaron la legislación de seguros en un semestre, legislación del seguro social en un semestre. Así que aquí la legislación de bancos, pues hay que echarse un semestre, ¿me explico? El mercado de valores hay que echarse un semestre. Y pues no creo que ese sea el interés que tuvieron los que hicieron el programa de la carrera. Bien, ¿alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? ¿No hay? Bueno, nos queda media hora. Vamos a hablar sobre el profesionalismo. Entonces, el programa nos está hablando de profesionalismo, es el primer punto. Después del profesionalismo viene el 6.2, hablar de lo que es un código de conducta. El 6.3, que si no cumples con el código de conducta, pues hay un proceso disciplinario. 6.4, debe haber estándares de práctica definidos por instituciones de actuarios y otros involucrados. El 6.5, el papel regulatorio del actuario. El 6.6, el papel profesional del actuario. O sea que son varios temas que tienen que ver con la parte de la profesión, ¿no? Entonces, la primera es características y estándares de una profesión, incluyendo la necesidad de que se mencionen sus habilidades especializadas y educación. ¿Cuál es una habilidad especializada? Pues en ustedes es la matemática, la probabilidad, la estadística, ¿no? La programación, o sea, se requieren muchas habilidades que algunas pueden ser de tipo manual, otras pueden ser conceptual, otra puede ser la educación. Es muy diferente los programas y los requerimientos y las exigencias de los actuarios de las instituciones de gobierno como la UNAM, aunque es un patronato, pero es oficial, a las escuelas particulares. ¿Y cuál es la diferencia? De que las colegiaturas son muy caras y de esa colegiatura cara toman dinero para allegarles a los estudiantes casi computadora por cristiano. Me acuerdo que cuando daba clases en el ITAM, ustedes llegaban al área de actuaría donde tenían todo lo que era su herramienta de trabajo. Y le estoy hablando ya de hace varios años. Yo creo que fácil hace como entre 15 y 20 años. Y ellos ya tenían computadoras, tenían programas, cualquier programa que se necesitaba lo compraba, se le pedía por el maestro la necesidad y se demostraba por qué se requería. Y entonces tenían una gran cantidad de softwares.
tenían, yo digo casi una por estudiante, pero como son por cursos, pues pasaba el primer semestre, el segundo semestre, en diferentes clases, diferentes horarios, tenían sus tiempos. Su educación es un poquito más, ¿cómo les quiero decir? Más de herramienta tecnológica y de innovación. Pero por los conocimientos creo que la educación es la misma. La diferencia es la práctica, el poner las manos encima de lo que es innovación. Esa sería la única diferencia y lo que yo comentaría sobre cada uno de estos aspectos que pide sobre las habilidades especializadas y de educación. Otros, por ejemplo, dentro de las habilidades especializadas, pues tienen ya ganado, o si no, son dados, están creados, ya vienen así formados para innovar, para investigar. Entonces, eso no todos contamos con esas cualidades, pero ya vienen dentro de el desarrollo de las habilidades especiales, viene esa partecita que los hace diferentes a los demás. Hay quienes desde ahorita dicen, yo no voy a trabajar para alguien, yo voy a trabajar para mí, yo voy a tener mi propio despacho, mis propios recursos, voy a ser un investigador, o a lo mejor con el tiempo es la misma necesidad. Pero que nuestra carrera es algo extraordinario, la respuesta es vaya que sí. Capacitación y desarrollo permanentes. La capacitación y desarrollo se lleva durante la carrera, la primera parte. Pero después viene la continuidad y la actualización. Yo desde que salí de la carrera, pues traía una capacitación, pero mi desarrollo profesional fue después de la carrera. Tenía que seguir estudiando, continuidad. Tenía que seguir estudiando y actualizando mi conocimiento. Ya tengo ahorita 50 años de estar dando clases a los diferentes estudiantes universitarios que me han tocado a través de mi vida. Di clases en ciencias, di clases en la UTLA, di clases en el ITAM, di clases en el Anáhuac, o sea, en FES-Acatlán es donde me quedé más tiempo, ¿no? Y hay que seguir estudiando y actualizando. A veces jóvenes de chiste, creo yo, que dicen, no, ya quiero terminar la carrera, ya estoy aburrido de estudiar. Equivocado. Vas a tener la obligación de seguir capacitándote y desarrollando. Y vas a tener que viajar. Cuando estés en el campo del trabajo, te ahora que ya hay mucho capital extranjero, te mandan a la casa matriz, sea en Tokio, sea en Alemania, sea en Suiza, sea en España, sea en Francia, sea en Italia, sea en Estados Unidos. O sea, yo trabajé con suizos y con americanos. Y entonces tuve oportunidad de andar en diferentes lugares gracias a esa capacitación y desarrollo permanente que te van dando los dueños, ¿no? Yo le llamo mamá nodriza. Mamá nodriza te da pecho para que te fortalezcas. Entonces, eso existe, eso se da y pónganse muy atentos. Cuando tengan una oportunidad y ya haya que concursar, concursen,
para que no salgan con aquello de que, no, pues nomás a sus consentidos los mandan. Mientras yo pude y era actuario, pues yo trataba de que pues yo decía mis manos derechas y izquierdas que tenía, pues si había un curso en Suiza, los mandaba yo, y hubo cursos de vida y de daños de más de 3 meses y medio en Suiza, otras veces fueron en España, otras veces fueron en Nueva York. Entonces, ojalá que les toque un jefe que les tenga la confianza y tenga el nivel y el poder como para recomendarlos y enviarlos a estudiar al extranjero dentro de la propia compañía en que está. ¿Qué más va a tener que tener el profesionalismo del actuario o de las diferentes características y estándares de nuestra profesión? Es que debemos de dar asesoría de alta calidad. Y ahí hay que tener el valor, y lo van a ver cuando vean el código de conducta del CONAC, en donde dice, cuando no sepas algo, ni te metas. O sea, decir, mire, aquí de esto, no sé, yo le puedo recomendar a un compañero, no es mi especialidad, pero mire esta persona. Y ustedes entre amigos ya conocen y hay que ayudarse mutuamente. No todos tenemos la misma especialidad. Es como el reaseguro. Si te quieres meter en la boca más allá de lo que puedes masticar, vas a tronar. Así que, jóvenes, es muy importante, pues, aceptar. Nada más toma aquellos negocios en los que tú te consideres competente, con experiencia, y que puedas dar la asesoría a ese mismo nivel. De lo contrario, retírate y recomienda a alguien de la misma profesión. Otra cosa importante es que debes de tener un juicio independiente. Nunca debes dejarte llevar por el que te paga. Oiga, es que usted trabaja para mí, sí, señor, pero yo no puedo hacer algo contrario a mi profesión porque a mí estoy sujeto a una legislación, tengo una cédula profesional, y si yo hago algo indebido a mi profesión, me pueden cancelar mi cédula profesional. ¿Lo quiere hacer usted? Hágalo. Y nunca me pasó nada. O sea, porque siempre el actuario que a mí me educó, que me formó, me dijo, mire Peña, usted no le tenga miedo. Los directores generales lo que quieren a veces es que usted se intimide por necesidad o por lo que sea, y le piden que haga cosas que no le corresponden. Entonces, dígale, no señor, yo no lo puedo hacer por mi cédula profesional, pídame otra cosa y lo hago con muchísimo gusto. Pero esto va en contra de la ética de mi profesión. Hay códigos de conducta de la profesión actuarial y yo no lo puedo hacer. Y no lo hacían. ¿Por qué? Porque el indebido. Yo me acuerdo que esta misma regla, algunos, cuando fui director general, yo siempre tuve jóvenes a mi lado que yo les había educado. Entonces, alguna vez pedí algo que no era lo correcto por las cuestiones de negocios, ya en un entorno de dirección general, ¿me explico? No de técnico actuarial. Y me dijo, oiga, pues usted mismo nos dijo, ah, sí, tiene razón, a ver, tráemelo. Y yo lo hacía y yo lo firmaba.
Y la bronca que viniera, pues ya sabía que iba a ser yo el que la iba a pagar. Pero hay que conocerlo y hay que aplicar. Nunca se dejen que les doblen la manita y ustedes doblen las orejitas, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta sobre estos primeros 4 puntos? Jóvenes. La 6.2 va a hablar de la objetividad, integridad y responsabilidad que tiene que ver con un código de conducta. Los actuarios tenemos un código de conducta. Si ustedes se suben al portal de cualquier asociación, ¿no? Pero en particular del Colegio Nacional de Actuarios, encuentran ahí el código de conducta. Y el código de conducta ahí va a hablar de qué está permitido, qué no está permitido, qué deberes tienes con la sociedad, qué deberes tienes con la universidad, qué deberes tienes con el que te paga. Entonces, lo podemos mostrar, pero ustedes tienen que saber que existe. Y por lo tanto, ¿no? No pueden salir de la carrera de actuaría sin saber que apenas ustedes sean actuarios, por el simple hecho de ser actuario, ya estás dentro del gremio actuarial, del Colegio Nacional de Actuarios, y tienes que comportarte dentro de ese código de conducta. El miércoles vamos a platicar de ese tema. ¿Por qué razón? Porque vamos a hablar de la ética. Y para hablar de la ética, pues vamos a hablar de nuestra conducta. Y entonces vamos a hacer esos comentarios. Dentro de ese código de conducta del Colegio Nacional de Actuarios, si tú no cumples, hay un proceso disciplinario que inclusive puede cancelarte la cédula profesional y también puede denunciarte para que te metan a la cárcel. Yo conozco actuarios que han estado en la cárcel por haber faltado a la objetividad, a la integridad y a la responsabilidad. Entonces, ténganlo presente. Después hay estándares de práctica, ¿no? Para los actuarios. Los estándares de práctica es de la aplicación de los conocimientos. Y hay estándares de práctica para cálculo de primas, para cálculo de reservas, de planes de corto plazo, de planes de largo plazo. Hay estándares de práctica para fianzas, para cálculo de primas, para cálculo de la reserva de fianzas. Hay estándares de práctica para el cálculo de siniestros ocurridos y no reportados. Hay estándares de práctica para solvencia dinámica en México, para nosotros. Y eso hay que estudiarlo, hay que conocerlo. Y entonces, ¿cómo lo aprendes? Pues en seminarios, porque no son tantos que no alcanzas a ver todo el desarrollo de los mismos, ¿no? Y por lo tanto, que estés en atención de qué cosa debe de haber. El papel regulatorio, ¿dónde está aquí? Papel regulatorio del actuario, pues tiene que cumplir con los requisitos de ley. Tiene que, además de que somos actuarios, debemos de estar certificados por el Colegio Nacional de Actuarios o por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianza. ¿En qué te certifican? Después de 5 años de práctica de trabajo, allá en la calle, allá con las aseguradoras, afianzadoras, de investigador, de asesor en un corporativo, y tú quieres certificaciones,
pues hay las certificaciones de seguros. Y las certificaciones de seguros hay certificaciones para cálculo de primas, certificaciones para cálculo de reservas, certificaciones para ser auditor actuarial, y cada uno de ellos en vida es una certificación, en daños es otra certificación, en accidentes y enfermedades otra certificación, en fianzas otra certificación, llamémosle como si fuera una especialidad. Entonces, el campo allá afuera es muy grande, no nomás se llama actuaría, sino que ya actuaría con una práctica de 5 años, tienes ya que irte por una certificación y cuesta dinero. Si estás trabajando para una aseguradora, una fianzadora, te lo va a pagar la empresa. Pero ni duda me cabe que con el tiempo no va a faltar algún miserable que le diga al actuario joven que quiere desarrollarse y más que le digan, ah, no, pues vas a tener que pagar una parte. Miserables. Yo viví muy bonito. Todo lo que era tu propia capacitación te lo cubría la empresa. Y solamente te ponía una condición al final. Si repruebas, lo vas a pagar. Era muy justo. Eso es muy diferente a que desde antes te digan que lo tienes que pagar. Yo prefiero, me lo paga la empresa y que me responsabilice. Yo te lo doy, tengo confianza en ti, pero si no cumples, y ya viene ahí cuánto vas a pagar, el 10%, el 20%, la mitad, ¿no? O te cancelo el próximo seminario. O sea, hay muchas formas de negociarlo, de ver esta situación. Y después, ya lo que tiene que ver con el papel profesional del actuario, ya lo veremos en el código de conducta de la profesión actuarial. Análisis y resolución de problemas éticos, pues eso se da ante el CONAC. Si hay una duda, hay una acusación, hay una denuncia de algún colega que está infringiendo el código de conducta, tú haces una denuncia por escrito con las pruebas del caso y entonces el comité ejecutivo del Colegio Nacional de Actuarios lo ven, lo estudian y dan su dictamen, ¿no? Es como un juzgado para actuarios, ¿no? Eso también entra en la identificación y manejo de conflictos, ¿no? Tal como el uso individuo de influencias inapropiadas en la asesoría, eso se maneja en CONAC, ¿no? ¿Por qué no puedo? Entonces, esto se maneja dentro del CONAC. Naturaleza de la asesoría, pues en todos los negocios siempre va a haber casos que son tan específicos que requieren la opinión de un experto, la opinión de un especialista. Y entonces el actuario pues tiene diferentes campos, ¿no? Puede ser el seguro, la administración de riesgos, algún caso particular de aplicación de probabilidad o de estadística matemática o de sistemas. Entonces eso va a requerir una especialización futura dentro de tu especialidad, ¿no?
Y finalmente, que nosotros hemos venido a la universidad a estudiar y lo que hemos pagado por nuestra formación, pues no ha sido mucho dinero. Lo hemos podido realizar. ¿Pero por qué lo he podido realizar? Porque ha habido muchos mexicanos que con sus impuestos entregados al gobierno, el gobierno de ahí lo dispuso para mandarle al patronato una cantidad anual de dinero. Y gracias a eso hemos salido adelante. Por lo tanto, la primera razón que debemos tener por delante es servir a la sociedad, a esa sociedad anónima que nos dio los recursos y la oportunidad para terminar nuestra carrera. Entonces debemos de buscar el interés público por delante y después mis honorarios. O vamos a decir, mi interés personal económico va en segundo lugar. Y servir a la sociedad va en primer lugar. Y eso se pierde. Por eso, ustedes como actuarios deben de tener, desde que salen, oye, yo, Enrique Peña o fulanito de tal, voy a servir ganando, que es lo ideal, o voy a ganar sirviendo. El primero es servir ganando, el interés público, ¿no? Es el interés público primero y después ganar. Y el otro es ganar primero y después servir. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Que el que quiere ganar sirviendo, el día de mañana puede correr peligro de que meta la pata. Por ganar dinero, hace cosas indebidas, lo cachan y va a parar a la cárcel. De eso, primero Dios, platicaremos el miércoles, ¿no? Y el miércoles hablaremos sobre, ¿no?, la ética del actuario y sobre el código de conducta y lo que tenemos dentro del CONAC. Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que expuse? Profesor, yo tengo una duda, pero es más sobre el examen presencial. Eso no es ahorita propio, hija. Eso va Ah, a ser ok, de acuerdo. cuando ya terminemos la materia. Entonces, les voy a decir que va a haber el examen presencial de primera vuelta y el de segunda vuelta, los que lleguen a segunda vuelta, y va a ser aquí en la escuela. Te voy adelantando eso. El material, todo lo que hemos visto y de lo que yo les he entregado en apuntes técnicos. Dudas las veremos en su momento, pero les voy adelantando lo que les acabo yo de mencionar. Entonces, lo vamos a ver el próximo, ¿cómo se llama? El próximo miércoles, Dios mediante. ¿Dudas, jóvenes? ¿Otra? ¿Otra duda? ¿Dudas, dudas? Bueno, si ya no hay dudas, pásenla bonito y primero Dios, nos vemos el miércoles. Bye.